Muy buenos días, hermanitos, aquí para continuar con el estudio acerca de la fundación de la iglesia, de quién tiene la llave del reino. Pues ya nosotros vimos de que Jesucristo fundó una iglesia, que la funda sobre Pedro. eh, ¿Por qué la fundó? Ya sabemos. Y hemos estado hablando acerca de Pedro, de la importancia de Pedro, que es lo que nos demuestra que Jesús sí escogió, sí edificó su iglesia sobre Pedro. Vamos a hablar otro restico acerca de Pedro hoy. No es porque sea lo último que hay, ¿cierto? Sino recuerden que este es un estudio que es resumido. Hay muchísimo más que hablar. Pero por hoy vamos a hablar unos 3 o 4 texticos más acerca de eso. Primero les quiero aclarar algo. Es que una hermanita me llama y me dice que por qué Mateo es el único que habla de la fundación de la iglesia, un hecho tan importante. Pues miren, pasa lo siguiente. Es que el Evangelio de Mateo es dirigido a los judíos. Es el único que está dirigido directamente a los judíos. Los demás evangelios están dirigidos a los de afuera, ¿cierto? A los paganos, como dice la misma Biblia. Desde Marcos hasta Juan es eso. Ahora, el evangelio de Mateo es el único que está traducido al griego, al hebreo y al arameo. Los demás evangelios no están traducidos al hebreo y al arameo. ¿Por qué? Porque hebreo y arameo no lo hablaban sino los judíos. Por eso los demás hablaban era el griego y otros idiomas y por lo tanto no era necesario que se tradujera al hebreo y al arameo esos evangelios. Los judíos estaban familiarizados con las escrituras, estaban familiarizados con las profecías. Por eso Mateo se atreve a mostrarles en las mismas profecías. ¿Recuerdan en Isaías capítulo 22? ¿Por qué? Porque ellos están familiarizados, porque ellos sí entienden lo que está sucediendo, cosa que los paganos no lo hubieran entendido. Bien, bien. Ahora, continuando con la fundación de la iglesia sobre Pedro. Es que, a ver, Jesús funda la iglesia sobre Pedro, pero los hermanitos de separados dicen que no fue sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe de Pedro. Ellos se basan en Mateo 16:16. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice, le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdan eso? Que, ¿cuál es la respuesta que le da Pedro? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí es donde los hermanitos separados dicen de que no se fundó sobre Pedro la iglesia, sino sobre esa confesión de fe de Pedro, que Pedro fue el que reconoció que Cristo era el Hijo de Dios vivo. Miren, si eso es verdad, están metidos en un problema y bastante grave, por cierto. ¿Por qué? Porque ellos, como dicen de que solo basta con creer en Jesús y ya son salvos, con creer que Jesús es el Hijo de Dios y ya son salvos, pues están cometiendo un error gravísimo al pensar así. Porque si nos vamos a Marcos en el capítulo 1, mire, los versículos 23 y 24 nos aclaran esta situación. Si es verdad que la iglesia fue fundada sobre la confesión de fe de Pedro, entonces es verdad que Satanás también es cristiano. ¿Saben por qué? Porque, a ver, aquí en Marcos 1:23, por ejemplo, estaba Jesucristo predicando allá, enseñando en la sinagoga, y ahí había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Bien, mire, ese espíritu inmundo, mire lo que le dice a Jesús ahí en el versículo 4. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire, ya sabía quién era Jesús. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire que Satanás reconoce a Jesús como el Santo de Dios o el Hijo de Dios, como usted lo quiera llamar. Es la misma confesión que hizo Pedro. Entonces, si es sobre la confesión de Pedro que se funda la iglesia, porque Pedro dice que es cristiano con eso, pues entonces Satanás sería cristiano también. Entonces no es sobre la confesión de fe de Pedro, es sobre Pedro. Y eso yo quiero que lo notemos hoy. Hay unos textos que a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque es que Pedro no se menciona únicamente porque Dios le dio poder. Es que miren, cuando Dios le da poder a Pedro, le da responsabilidades. ¿Y saben en dónde se nota? Si lo leemos ahí en Mateo 26:40, mire algo que pasó, para que vean que Pedro no es únicamente para echarle flores que, que Jesús lo busca o lo menciona. Ahí en Mateo 26,
Si leemos el versículo 40, recordemos que ahí es cuando Jesús está orando allá en Getsemaní. ¿Se acuerdan? La noche antes de que lo entregaran. Pues bien, él va con los discípulos, los deja a ellos y les dice que oren mientras él va a orar aparte. Pues llega el momento en que Jesucristo va a ver cómo están ellos y mire lo que pasa. Versículo 40, Mateo 26, 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire, Jesús va y los encuentra durmiendo. Y dijo a Pedro, mire, dijo a Pedro, él no despertó a los demás, él dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Se dan cuenta? ¿A quién regañó Jesucristo? Para que se den cuenta. ¿Por qué regaña a Pedro? ¿Por qué no los llama y los regaña a todos o a otro? No, todos están dormidos, pero el regaño va ¿para quién? Para Pedro. ¿Por qué? Porque él es el cabeza. Porque Pedro es el que lleva la voz mandante. Porque sobre él fue que recayó aquella labor de cuidar la iglesia. Si no, pues, ¿qué importancia tendría regañar a uno o a otro? ¿Verdad que sí? Ahora, hay un hecho que a mí me parece muy bonito, muy hermoso. Si nosotros lo buscamos ahí mismo, vamos a buscar Mateo, vamos a ver algo que pasó. En Juan 20, del 1 al 6. Vamos a ver Juan 20, del 1 al 6. Vean lo que pasó. Y yo quiero que esto lo tengan bien presente siempre. ¿Por qué? Porque es que Pedro es primero no solamente para Jesucristo, Pedro es primero para los discípulos. Y yo quiero que leamos eso. Vamos a leer desde el versículo 1, que a mí me gusta mucho este pasaje. Miren lo que dice. Recuerdan, aquí es cuando ya Jesucristo es resucitado, que las mujeres van a la tumba y la encuentran vacía. Pero leámoslo desde el 1, Juan 20, del 1 en adelante. Miren lo que dice. El primer día de la semana, María Magdalena vino a la tumba conmemorativa temprano, mientras todavía había oscuridad, y contempló la piedra ya quitada de la tumba. De modo que corrió, mire, desde aquí en adelante, de modo que corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo. Estaban Pedro y el otro discípulo, a quien le tenía cariño Jesús. Y le dijo, mire, y les dijo, pero recuerda que ella, mire, María Magdalena se dirige primero a Pedro. Y les dijo, han quitado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo salieron y se dirigieron hacia la tumba. Sí, los dos juntos se echaron a correr. Y miren este detalle, pero el otro discípulo corrió delante de Pedro más aprisa y llegó primero a la tumba y, agachándose, contempló las vendas echadas. Sin embargo, no entró. Entonces iban los dos corriendo, pero el otro discípulo llega primero y él se agacha y ve la tumba, pero él no entra, él se queda afuera. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces llegó también Simón Pedro, que le seguía, y entró en la tumba. Miren, llegó enseguida Simón Pedro y entró en la tumba, ¿cierto? Después de eso ya entra el otro, que es Juan. Pero entonces miren, ¿por qué no entró el otro discípulo? Habiendo llegado primero, ¿por qué él no entra? Es que eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y ahí lo que se estaba mostrando era un profundo respeto de ellos hacia Pedro. Lo respetaban y punto. María, estando yo todo, María se dirige a Pedro. Y este discípulo no entra, es que este discípulo se queda afuera. Y Pedro, que viene rezagado, llega y él sí entra. Después sí entra Juan, pero el primero que entra es Pedro. Entonces miren, ya aquí se nota ese respeto profundo de los otros discípulos hacia Pedro, ¿ven? Otro puntico que los hermanitos separados dicen que es que cuando se habla de que Jesucristo funda la iglesia sobre él mismo, porque él es roca, en cambio Pedro significa piedra y es que piedra chiquita. Pues aquí tenemos un gran dilema para ellos también, porque recuerdan lo que yo les dije, que Jesús cuando le pone el nombre a Pedro, él no le dice directamente Pedro. Él no le dice Pedro porque Pedro es en español, pero tampoco le dijo así pues como Petrus, como lo dice en griego. Si nos vamos a Juan capítulo 1, el versículo 42,
Ahí se nos aclara algo, y yo quiero que lo tomemos en cuenta para que no lo olviden para cuando les digan de que Pedro significa piedra chiquita. No, señores, no es así, no es verdad. Y mire por qué. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Pero le dice, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Bien. Entonces miren cómo, o sea, se contradicen los mismos hermanitos. O sea, ellos no encuentran la forma como de a ver cómo hacemos para eliminar a Pedro. No, Cefas, ¿sabían ustedes que Cefas es en arameo? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué es que aquí se le aclara que el nombre de él, antes de ser Pedro, primero es Cefas? De ese arameo se traduce al griego, que es Petrus o Petro, bueno, como usted lo quiera llamar. Pero el nombre de él es Cefas, que significa roca. Y roca es piedra, no piedrita. Bien, por ese lado. Ahora, en próximos estudios nosotros vamos a hablar acerca de la Virgen María. Pero es que miren, antes de todo, yo quiero un solo textico, porque a mí me gusta ver esto. Porque también, qué pena con los hermanitos separados, ellos dicen que María no tuvo participación nunca en la iglesia primitiva. Bueno, hoy vamos a leer un solo textico, pero que aclara si era verdad que María era importante en la iglesia primitiva o no era importante en la iglesia primitiva. Vámonos ahí al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a ver si María era importante o no era importante en la iglesia primitiva. Hechos 1, vamos a leer desde el 13 y el 14. Miren lo que dice. Así, cuando hubieron entrado, subieron al aposento de arriba donde estaban alojados tanto Pedro, otra vez Pedro de primero, como Juan y Santiago y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé, bueno, todos los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Otra vez aquí, Pedro de primero, siempre Pedro de primero. Entonces ellos suben a los aposentos de allá donde estaban ellos reunidos. Y mire el 14. Todos estos persistían de común acuerdo en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Miren la cuestión si es María o no es María importante en la iglesia primitiva. Esto fue en el Pentecostés. Miren de que estaban los apóstoles reunidos con unas mujeres, con un grupo de mujeres, y con María. Mire que a María la sacan aparte. María también es mujer. ¿Por qué no la dejaron en el mismo grupo de disque de las mujeres? Nada. La importancia de María está marcada allí, que a ella la sacan de ese costalito donde están todas las mujeres. Y María, la madre de Jesús. Entonces María era vital, María era importante en la iglesia primitiva, cuando estaban directamente los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, de Pedro ya creo que por ahora la dejamos aquí. ¿Cierto? Ya no hablemos más de Pedro, ya con Pedro estamos bien. Hay muchísimo más que hablar. Si nosotros nos le ponemos a leer el libro de los Hechos, vamos a ver que, mejor dicho, Pedro es por todas partes. De hecho, hermanitos, hay algo que quiero que sepan. Mire, en la Biblia, de Pedro se habla más de 190 veces. No lo olviden. De Pedro se habla más de 190 veces. Mire, de Juan se habla 29 veces. De hecho, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues en el Antiguo Testamento, ¿cómo? Pero entonces ya sabemos, de Pedro en el Nuevo Testamento se habla más de 190 veces. De Juan se habla 29 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, de los otros apóstoles en conjunto, se hablan un promedio de 130 veces. De todos en conjunto, ¿sí me entienden? Entonces ahí está para que vean la importancia de Pedro. La cantidad de veces que se habla de Pedro, más de 190 veces. ¿M? Y Juan, que era tan importante para Jesús, ¿cierto? Se habla 29 veces apenas. Y los demás, de los otros 10, se hablan 130 veces promedio de 130 veces, ¿cierto? Entonces, hoy lo dejamos acá. Yo quiero en el próximo estudio, hermanitos, hablarles porque les voy a mostrar las pruebas que tenemos hoy en día en la mano, en nuestras manos, acerca de la santidad de la iglesia. Por eso les voy a hablar en el próximo estudio de quién hizo la Biblia.
van a ver quién hizo la Biblia y van a ver por qué las pruebas las tenemos en las manos hoy en día de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Que el Dios del cielo me los bendiga.